Hola, entonces, siguiendo con los videos acerca de el lenguaje C, bueno, sobre la programación en lenguaje C y como que el subtema de programación orientada a objetos, en este caso, o bueno, en este video, vamos a observar una cosa bastante interesante que es la encapsulación de algunos atributos y también puede ser de algunos métodos en las clases. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, vamos a tener entonces aquí, que estamos utilizando el espacio del sistema, using system. Entonces tenemos aquí en namespace programa, el espacio de nombres. Y después aquí vamos a tener entonces una clase que es de tipo pública. Bueno, aquí entonces es donde ahora sí ya vamos a observar de qué se trata entonces estas palabras clave que parecen muy extrañas, ¿no? Que van a ser públicas, privadas, protegidas y cosas así. Entonces, pues haciendo referencia a esta parte, podemos observar en lo que nos da la ayuda del C#, es de que hay varios tipos de modificadores que van a tener estos atributos o las variables dentro de un programa, las cuales pueden ser públicas, privadas, protegidas internas o privadas y protegidas, cuando hay alguna combinación de ellas, ¿no? Las principales podrían verse entonces como estas tres, las cuales van a ser públicas, privadas y protegidas. En el caso de las variables o los atributos o incluso las clases que son públicas, como las que estamos poniendo aquí, se pueden utilizar en el programa, en todo el programa, y además también si se mandan a llamar a partir de un espacio de nombres, como ya se había visto en otro de los videos, se puede utilizar entonces esa clase, ese atributo o ese método en diferentes espacios de nombres. Si es entonces o se está utilizando el modificador de público, se puede utilizar técnicamente en cualquier lugar. En otro caso, entonces, esto ya me lo movió. En otro caso, también vamos a tener el atributo de privado, el cual, como dice aquí, entonces el tipo de miembro puede ser solamente accedido cuando se encuentra en el mismo código, en la misma clase o estructura. ¿A esto a qué se está refiriendo? Bueno, si yo en este caso estoy colocando un atributo que va a ser privado, que en este caso es nombre, solamente puedo hacer referencia a él dentro de esta clase y no en ningún otro lado del mismo programa, o si se está utilizando entonces como un espacio de nombres que se va a utilizar en otro código, no se va a poder ingresar a él. Es privado y solamente va a tener acceso en esta misma clase. Si hacemos un símil entonces, por ejemplo, con las funciones en C/ANSI, podemos ver entonces que en este caso estos atributos o estas variables van a ser como unas variables del tipo local, las cuales solamente pueden ser manejadas dentro de la misma función. Entonces es un símil que se puede hacer más o menos para observar cómo es esta parte de el tipo de acceso que se va a tener en cada uno de estas clases, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, si nosotros tenemos dentro de esta clase que es tipo pública, entonces se va a poder manejar en cualquier lugar de este programa o de otros programas a los cuales hagan referencia a este espacio de nombres. Si tenemos un atributo que en este caso es privado, podemos decir entonces que se está haciendo una cosa que se llama encapsulación, la cual, a grosso modo o de una manera así muy sencilla, se puede decir entonces que se está haciendo que estos atributos no sean visibles a posibles otros programadores y que solamente manejen datos internamente en esta clase. ¿Por qué razón? Bueno, se coloca entonces estos atributos o variables de tal forma entonces que
solamente para quien lo programó va entonces a realizar ciertas acciones, y que otros programadores o que otros posibles programadores que utilicen estas clases no interfieran directamente con estos atributos y modifiquen, por ejemplo, la lógica de programación que se está realizando dentro de la clase. No les interesa entonces quizás saber cuáles son esos atributos que existen dentro de la clase, sino simple y sencillamente se van a ir directamente con los métodos con los que está trabajando esa clase. O sea, ¿qué es lo que me está entregando esa clase? No quiero saber exactamente qué es esa clase, cómo está descrita por estos atributos, sino a mí lo que me interesa es saber qué es lo que hace, qué es lo que me va a proporcionar. ¿Ok? Eso entonces de una manera así muy sencilla. Ok. Entonces, lo que podemos aquí decir es entonces de que muchas veces en esta parte de la programación orientada a objetos, la parte que más interesa es entonces esto mismo, qué es lo que está realizando esta clase, cuál va a ser entonces su objetivo casi en la vida, ¿no? Tenerlo de esta manera. Entonces se acostumbra mucho por ciertas convenciones a que estos atributos sean de tipo privado, que solamente entonces se manejen dentro de esta clase, ¿no? Por ejemplo, de la clase coso, el coso de eso, mi hijo. Entonces vamos a tener esto aquí. Ahora, por azares del destino también se ha visto en la necesidad de hacer modificaciones entonces en esos atributos, pero para realizar esas modificaciones entonces la herramienta que se le da a los programadores van a ser dos funciones que pues ya están bien establecidas, que se conocen entonces como getters y setters, o sea, get and set, que en perfecto Spanglish quiere decir entonces que vamos a obtener el valor de este atributo. Y por otro lado, el set quiere decir que nosotros vamos a colocar un cierto valor en este atributo. ¿Ok? Entonces así es más o menos como está funcionando esta parte. Vamos a tener que utilizar estas dos funciones como que ya predefinidas para poder ingresar de manera indirecta a este atributo, ¿vale? Se puede realizar de varias formas esto. Inclusive se puede nada más colocar tal cual get y set, pero o sea, sí, tal cual los nombres get y set, y ya con eso es más que suficiente. C# ya va a entender entonces de qué es lo que se está tratando. Pero para que este video entonces sea un poco más explicativo, porque bueno, voy a dejar tanto el código en la descripción como el acceso o el ingreso a esta parte de los modificadores de acceso de la ayuda que nos proporciona Microsoft, ¿no? Por aquí andaba esa onda. Get, por ejemplo, esta cosa, ¿no? Protected internal. Bueno, también quedaba protected, pero eso ahorita lo trato. Lo que quiero entonces que se observe en este caso es de que yo puedo generar entonces ahora, y no en todas las ocasiones, pero otra vez reitero en esta parte, lo que quiero hacer aquí es demostrar de manera así pero muy explícita qué es lo que está sucediendo entonces con los getters y setters cuando estamos generando o cuando estamos utilizando entonces esto de la encapsulación. Vamos a colocar entonces un atributo de tipo privado del cual no tenemos acceso desde fuera de la clase. Solamente aquí dentro de esta clase vamos a tener acceso a ese atributo. Eso es lo que se tiene que quedar muy bien en mente, ¿va? Entonces, digo, de manera súper explícita, genero otra variable. Esta sí va a ser de tipo público, lo cual me permite acceder a ella o ingresar a ella desde cualquier parte de mi programa, o si yo utilizo entonces
el espacio de nombres de este programa, entonces tal vez también en ese código donde yo estoy utilizando este espacio de nombres, también voy a poder ingresar a este atributo, ¿va? Entonces debe ser del mismo tipo. Generalmente se le nombra iniciando con una mayúscula, que va a ser del mismo nombre. Otra vez paréntesis para que no se vaya. Estoy haciéndolo de manera muy explícita. Generalmente no se hace todo esto, se hace un poco más compacto, pero por cuestiones entonces de entendimiento se va a hacer de esta manera, ¿vale? Va, cerramos paréntesis y en este caso entonces vamos a colocar dentro de esta variable, utilizando entonces estas llaves, las dos funciones o los dos métodos que digo que ya están predefinidos, que se ponen como get y set. Get, vamos a obtener, en el momento en que nosotros mandemos a llamar este get, vamos a obtener entonces el atributo que es privado, que en este caso me va a regresar el nombre de este atributo, ¿no? Aquí está. Por otro lado, si yo quiero hacer una modificación de manera externa a esta clase, después de que yo haga una instanciación, así se oye horrible, ¿no? Hacer la instanciación de la objetización del objeto, de un objeto a partir de esta clase, y yo quiero entonces cambiar esto, cambiar a lo mejor el valor que tiene internamente. Bueno, no se puede hacer de manera directa, se tiene que hacer de manera indirecta mediante la función set. Entonces, aquí se va a asignar un valor, se utiliza entonces la palabra clave value o valor, y este valor que técnicamente se está colocando en esta variable o en este atributo, se va a ir a esta, recuerden esta palabra es this, esta clase, punto, acceder. Entonces, ya que nos encontramos desde la misma clase, dentro de la misma clase, perdón, entonces ahora sí, aquí en este caso sí podemos ingresar a estos atributos que son privados. De otra forma no se podría, ¿va? Entonces, estamos en esta clase, este atributo va a tener entonces el valor que esté recibiendo esta variable. Suena muy extraño, suena muy raro, yo lo sé, en este caso es como entonces utilizar un intermediario para poder llegar a este atributo y cambiarle entonces el valor, ya que al utilizar entonces este modificador de privado no podemos ingresar a él después de instanciar entonces un objeto. Me explico en este caso. Ya que estamos entonces en la clase programa, yo instancio el objeto, se hace la instanciación del objeto, se va a poner coso, se le va a llamar al objeto S, recuerden, se tiene que poner new, el nombre del constructor, que es igual al nombre de la clase, se coloca entonces dos paréntesis y ahí está, ¿no? Ya tenemos instanciado el objeto S, que viene a partir de la clase coso. Ahora, si yo quiero hacer una modificación así de manera súper salvaje, en este caso, por ejemplo, no, sería así. Inmediatamente entonces me va a saltar un error de que no se puede ingresar entonces a el atributo nombre por su nivel de protección, que en este caso es privado. Tengo que ingresar a partir de este nombre. Entonces con mayúscula. Entonces ahí sí ya me va a permitir entonces hacer el cambio directamente de este atributo, pero como les repito, utilizando aquí los getters y sobre todo en este caso el setter, ¿no? Y cuando yo mando a llamar lo que se manda a llamar realmente va a ser el getter, el get, para mostrar entonces este nombre, que es este valor como atributo. Va a estar entonces escondido, pero va a existir entonces un cierto elemento que va a permitir entonces verlo por un lado y cambiarlo
por el otro, ¿sale? Entonces esa es más o menos la idea de la parte de colocar atributos que van a ser privados, que es esta parte de la encapsulación. No nos interesa entonces conocer el objeto tal cual con sus atributos, sino realmente lo que está haciendo el objeto, ¿no? Si queremos hacer entonces modificaciones a esos atributos, tenemos que utilizar entonces los famosos getters y setters, que de manera muy sencilla, como lo que se tenía en este caso, los modificadores de acceso, se pueden colocar tal cual así. E inclusive muchas ocasiones se hace una cosa de la siguiente manera, para indicarle entonces que a pesar de que es privado este atributo, se va a poder hacer modificaciones. Y si lo quieren ver entonces de otra forma, esto va a permitir hacerlo de solo lectura y esto de escritura. ¿Por qué razón? También estos atributos que sean de tipo privado se pueden colocar o solamente de lectura o solamente de escritura o de ambas, ¿va? Bueno, entonces esto es a grosso modo la parte de la encapsulación en esto de la programación orientada a objetos. Lo que hace entonces, a grosso modo, de nuevo, para que quede bien explicado, va a ser entonces que nosotros no nos va a interesar realmente cómo es esta clase, o cómo va a ser el objeto, cuáles son esos atributos que lo caracterizan, sino lo único que me interesa es realmente para qué funciona eso. Quiero mandar a llamar entonces todos sus métodos e internamente no me interesa todo lo que haga. O sea, si hace o deshace con sus atributos no me interesa. Lo que me interesa es lo que me va a regresar o lo que yo puedo modificar con esta clase. Por supuesto, entonces se puede colocar los getters y setters para hacer que sea estos atributos que son privados, utilizar entonces esta técnica de manera indirecta para hacerlo de lectura o escritura o ambas. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado perfectamente explicado esta parte. Es un poco complicado, yo lo sé, pero bueno, sería así como que un primer acercamiento entonces a esta otra parte de la programación orientada a objetos. Bueno, adiós a todos. Adiós, amigos.